Quiero compartir con ustedes lo referente a la preparación de nuestros archivos, nuestras planillas principalmente, al momento de la impresión. También ver un poquito lo que es el insertar gráficos, ¿verdad? Insertar gráficos, por ejemplo, en Excel, realmente no es tan complicado, ¿verdad? Capaz que no es algo como para que tengamos que verlo en lo que es Excel avanzado, pero siempre es interesante repasar un poquito, ¿verdad? ¿Por qué digo que no es complicado? Porque, bueno, hoy día el Excel nos ayuda mucho con sus asistentes, ¿verdad? La parte de gráficos tiene muchos asistentes y siempre podemos ir probando selección y cosas así para ir encontrando lo que buscamos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que buscamos con un gráfico, verdad? Hay veces a nivel de oficina hacemos gráficos de cualquier cosa, ¿verdad? Sin meditar mucho sobre el mismo, ¿verdad? Tampoco no es bueno bombardear una presentación con gráficos si es que no van a ser significativos. Entonces, esa palabra vamos a recordar, ¿verdad? Si la información es significativa, bueno, quizás sería bueno usar un gráfico para entender mejor esa información, ¿verdad? Porque así como tenemos, por ejemplo, en pantalla, cuando tenemos una planilla que está muy condensada, que tiene muchos valores, y tenemos que presentar esto al ejecutivo o al jefe, es muy difícil, por ejemplo, comprender en un golpe de vista quién es el alumno que tiene el promedio más alto o quién es el alumno que tiene el promedio más bajo, ¿verdad? Entonces ahí es donde para hacer una representación rápida y más fácil de comprender de una información es que recurrimos a los gráficos, ¿verdad? Y como les digo, si vamos a la pestaña insertar de nuestro Excel, vamos a encontrar un apartado en la cinta herramientas donde están una gran variedad de tipos de gráficos, ¿verdad? Generalmente usamos de barras o de torta o de círculo, ¿verdad? Como se le dice, ¿verdad? Pero hay otros tipos de gráficos que si uno va investigando puede ir estudiando, como por ejemplo gráficos de dispersión, gráficos de líneas, etcétera, ¿verdad? Ahí hay todo un mundo que podría ser tema quizás para otro curso, para profundizar. Pero en lo que es lo laboral, con gráficos de barras y de círculos, podemos nosotros defendernos bastante bien. Entonces, todo gráfico tiene prácticamente los mismos elementos. Necesitamos los ítems que vamos a representar en el gráfico y los valores asociados con esos ítems. Por ejemplo, aquí en este ejemplo que tenemos la nómina de los alumnos. Y como les digo, quiero hacer un gráfico que me ayude a ver rápidamente quién es el que tiene el mayor puntaje y quién es el menor puntaje, ¿verdad? Y aquí es donde podemos nosotros elegir círculo o barras, ¿verdad? Los círculos son más apropiados utilizarlo para hacer una distribución de un todo. Por ejemplo, si tenemos un presupuesto que fue distribuido entre distintas dependencias de una misma gerencia, podemos usar un gráfico de círculo porque sabíamos que teníamos 1.400 millones. Bueno, y ahí podemos ver quién llevó 800, quién llevó 200, quién llevó 300. Entonces, el gráfico de círculo sirve mucho para, sobre un todo, hacer una repartija y comprender en un golpe de vista quién es el que llevó más, quién es el que llevó menos, ¿verdad? En cambio, gráficos de barras podemos hacer cuando queremos ver un progreso, por ejemplo, en un tiempo dado, ¿verdad? Donde podamos tener, por ejemplo, que las barras sean meses y podemos ver cuánto se gastó de ese presupuesto en la dependencia tal, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver que en enero una barrita era más corta, quiere decir que se gastó menos, febrero más, y así todos los meses tendríamos 12 barras y visualmente apreciar ese subida y bajada de las barras nos va a permitir comprender qué pasó en cada mes. Entonces, los gráficos de círculo, utilizar más cuando vamos a hacer una distribución de algo o queremos comparar diferentes valores de algo y las barras
usarlos. También podemos usar como comparaciones, pero también ayudan más para ver alguna información en el tiempo, ya sea por días, por semanas, por meses, donde el eje X de la barra serían el tiempo y el eje Y serían los valores en sí, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer ahora un gráfico. En este caso yo quiero ver quién es el que tuvo más y menor nota. Entonces voy a usar un gráfico de círculo. Y para eso voy a seleccionar. Yo puedo empezar seleccionando ya lo que quiero mostrar, que es compararle a los alumnos que están aquí, ¿verdad? Julio Rojas, todo. Y comparar los promedios parciales. Si yo quiero seleccionar dos rangos en Excel que no están contiguos, ¿verdad? O sea, que no están uno al lado de otro. Porque si están uno al lado de otro es fácil, puedo apretar Shift y con mi flechita ir moviendo. Pero yo no quiero seleccionar esta parte, solamente lo que está en esta columna. Entonces lo que voy a hacer es selecciono primero los nombres, aprieto la tecla Control y luego con el mouse selecciono la parte de valores. Entonces, para seleccionar rangos o celdas que no están contiguas en el Excel, voy a utilizar la tecla Control y ahí yo puedo ir agregando inclusive, ¿verdad? Voy a hacer una pequeña demostración, ¿verdad? Diferentes rangos, ir sumando a la selección, sin necesidad de que estén uno al lado de otro. Entonces, repito, tecla Control, sostengo y con mi mouse hago la selección. Con estas dos selecciones que yo hice, los ítems y sus valores, yo ya puedo ir aquí en la parte de gráficos y ir seleccionando el que yo quiero. Por ejemplo, si yo quiero hacer un gráfico de barras, hago clic aquí donde dice insertar gráfico de columnas o barras e inclusive como hay diferentes opciones, ¿verdad? Hay barras tridimensionales, hay barras verticales, horizontales. Si yo llevo el mouse a algunos de esos ejemplos, el Excel ya me preinserta una visualización de cómo yo voy a ver ese gráfico, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, son columnas. Estas son columnas pero tridimensionales, ¿verdad? Le añade un fondo. Puede ser columnas horizontales, horizontales 3D, etc. Si yo en vez de usar de columnas quiero de círculo o torta, ¿verdad? Hago clic ahí y tengo también ya una vista preliminar de cómo se va a ver mi torta, ¿verdad? También puede ser una torta 3D que es muy linda también, ¿verdad? O anillo, que representa lo mismo, pero hay una pequeña diferencia. Tiene menos área. Y si, por ejemplo, creo que es el caso de muchos, no tenemos mucha tinta que desperdiciar, podemos utilizar el gráfico de anillo y nos vamos a ahorrar un poco de tinta porque no hace falta que pinte todo para entender lo que está pasando ahí en esa distribución. Bueno, en este caso entonces vamos a empezar solo para probar primero insertando un gráfico de columnas. Voy a hacer que sean tridimensionales y al hacer un clic ahí yo ya tengo insertado el gráfico. Y el gráfico es como un objeto dentro de la hoja que yo puedo mover. Por ejemplo, una vez insertado, hago clic en el área blanca del gráfico y puedo mover a un costado. Y también puedo jugar con su tamaño arrastrando desde las esquinas, ¿verdad? Si yo quiero que esto sea más alto, ahí le arrastro, entonces tengo una mayor altura. Por defecto, entonces, él me muestra en la parte de abajo, en un gráfico de barras, los ítems, ¿verdad? que estoy usando en mi comparación, y el largor de la barra corresponde a los valores que yo seleccioné. Entonces, hablando de comparaciones, aquí yo puedo ver que Fabiola, entonces, en un golpe de vista, veo que es la que menor puntaje obtuvo en sus promedios, y el que mayor puntaje obtuvo fue, mejor dicho, la Gloria Liceche. Pero esto es la forma más básica del gráfico, ¿verdad? Yo puedo ir agregando o modificando ciertas cosas para adaptar este gráfico a mis necesidades. Por ejemplo, él por defecto introduce aquí un cuadro de texto donde yo puedo poner el nombre, ¿verdad? Y haciendo un clic encima, puedo modificar
y poner el nombre de lo que estoy representando, ¿verdad? Promedio de los alumnos en este caso. Otra de las cosas que puedo hacer es, fíjense que en este caso, si yo tengo nombres en mi ítem que son muy extensos, veo que como que entorpece un poco la forma de representación de barras, ¿verdad? A mí me pasó esto de repente cuando hago gráficos por gerencia, ahí en el área de recursos humanos, y hay gerencias que tienen nombres muy extensos, eso se va prolongando y los nombres de los ítems son mayores inclusive que el tamaño de las barras, ¿verdad? Entonces tengo varias opciones para jugar aquí. Por un lado puedo, si quiero, seleccionar el cuadro donde están los nombres de los ítems y reducir un poco quizás el tamaño del nombre. Fíjense cómo aquí, utilizando aquí en la pestaña inicio, hay dos botones, una A mayúscula, una A un poco más pequeña, y jugando, haciendo clic en uno y en otro, yo puedo ir teniendo un aumento y una disminución del tamaño, ¿verdad? De repente ahí ya tengo una buena visualización. Pero si con eso, aún con eso, yo estuviera teniendo problemas, porque el nombre de los ítems son muy largos, puedo usar la misma tabla de origen de la información como una referencia. Lo que voy a hacer es cambiar el origen del nombre de los ítems por el nombre de los números de orden de los ítems. Voy a mostrarles cómo hacer eso. Vamos a hacer clic derecho sobre nuestro gráfico y vamos a ver donde dice seleccionar datos. Entonces yo, haciendo clic sobre el gráfico, siempre puedo tener la opción de cambiar de dónde voy a estirar la información para este gráfico. Y fíjense que cuando yo hago clic también sobre un gráfico, el Excel me pinta los rangos de donde cual yo estoy trayendo la información para este gráfico. Entonces hago clic derecho, seleccionar datos y ahí tengo los ítems, ¿verdad?, de los cuales estoy trayendo la información. Y si quiero cambiar algo, tengo que cambiar el rango. Aquí veo que el rango de datos gráficos está en la hoja de actividad 1 y es C5, empieza aquí, la parte de los ítems, luego pone un punto y coma y actividad 1 G5, aquí comienza la parte de los datos. Entonces yo voy a cambiar esta parte que hace referencia a los nombres de los ítems. Voy a borrar. Y con la flechita aquí, que tengo aquí a la izquierda, a la derecha, perdón, voy a seleccionar la parte del orden, del 1 al 8. Vuelvo entonces con esta flechita de vuelta. Y ahí veo que ya cambió los ítems que forman parte de la leyenda de aquí abajo de mi gráfico. Bueno, en este caso, ¿qué pasó? En realidad, lo que hizo fue agregarme otra línea de ítems, ¿verdad? Como ven aquí, dice serie 1 y aquí abajo dice serie 2. Entonces, una de estas está de más ahora. Voy a eliminar la que dice serie 1. Oh, era la otra. Voy a tener que volver a seleccionar mis rangos de valores. Por un lado, los ítems. Y por otro lado, los valores. Ítems, valores. Bueno, acá por ejemplo, es bueno que ocurra esto como se dice, ¿verdad? Lo que hizo fue tomar y sumar prácticamente con lo que yo ya tenía preseleccionado. Voy a borrar esto. Suerte que les había dicho que era sencillo, ¿verdad?
Bueno, siempre tenemos la opción de empezar de nuevo. Ahora voy a eliminar este gráfico y voy a empezar de cero porque me está tomando ahí todo mal mis rangos, ¿verdad? Vuelvo a seleccionar los números y los valores. Insertar barras. Y voy a eliminar la serie 2. O sea, la serie 1, perdón. Que es donde está, como ven aquí, está tomando como serie lo que yo le quiero dar como ítem, ¿verdad? Y ahora sí, al fin. Quedó como yo quería que quede, ¿verdad? Que aquí quede la referencia a la lista del orden de los ítems, de manera a que yo no tenga que lidiar con nombres de ítems muy largos. Eso nada más lo que quería mostrarles. Yo le puedo poner una negrita, por ejemplo, a la línea aquí del nombre de los ítems. Y ahora le puedo aumentar más el tamaño, ya que tengo espacio. Y el lector de este gráfico va a buscar cuál es el 1, Julio Rojas, cuál es el 2, Rosalín Martínez. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, esto como opción nada más, cuando de repente los nombres de los ítems son muy extensos, puedo entonces seleccionar el orden para representar los ítems y ahí me evito que mi gráfico quede muy desarmado, digamos, por nombres muy largos. Bueno, puedo eliminar esto que dice serie 2, ¿verdad? El nombre de la serie. Si yo también tengo la opción de, como ustedes pudieron ver, de meter diferentes valores, por ejemplo, en las columnas uno al lado de otro. ¿En qué caso puedo hacer, por ejemplo, eso? Digamos que yo quiero mostrar el uso de un presupuesto de varias dependencias que serían mis ítems, pero acá en la columna tengo 2019, 2020, 2021, 2022. Yo puedo seleccionar, vamos a hacer un ejemplo aprovechando, ¿verdad? Yo puedo seleccionar varias columnas con datos y él va a representar esas columnas uno al lado de otro. Voy a elegir otra vez la 3D. Entonces, aquí por ejemplo yo podría estar representando, como les digo, digan que cada uno de los números es una dependencia, cada uno de ellos tuvieron un presupuesto y cada una de las columnitas representa año 2019, 20, 21 y 22. Pero aquí, por ejemplo, empieza a complicarse un poco la lectura. Por suerte podemos agregar etiquetas para que se puedan comprender mejor de qué tratan estas barras. Si yo quiero agregar una etiqueta, hago clic derecho sobre mi gráfico y voy a buscar la opción de propiedades que puedo encontrar. Voy a hacer clic mejormente directamente sobre las barras, perdón. Clic derecho. Y aquí tengo agregar etiquetas de datos. Entonces yo hace rato hice clic derecho sobre el área del gráfico y me salieron otras opciones, ¿verdad? Referente al gráfico, como por ejemplo seleccionar datos. Pero cuando yo hago clic sobre las barras, clic derecho, tengo la opción de agregar etiquetas de datos. Entonces al hacer clic ahí, me aparecen los valores que corresponden a cada barra. Entonces ahí esto me ayudaría a ir leyendo mejor a qué se refiere cada barra. Y también puedo editar las etiquetas de datos a mi favor, haciendo por ejemplo lo siguiente. Selecciono, ven que hago un clic y me selecciona todas las etiquetas. Hago clic derecho y tengo la opción de formato de etiquetas de datos. Si selecciono eso, me aparece a la derecha en esta versión de Excel todo lo que yo puedo editar de las etiquetas de datos. Por ejemplo, aquí tengo en donde están las barritas, tengo opciones de etiqueta. Y puedo decirle que le muestre el nombre de la serie
En este caso sería el año, ¿verdad? El nombre de la categoría, que sería cada uno de las dependencias. Tengo el valor de las celdas, que de hecho están mostrando el valor que está contenido en los rangos. Y también puedo agregar la clave de leyenda, que es el colorcito que corresponde a esa barra en este caso. Entonces, yo puedo elegir qué mostrar y qué no mostrar en cada una de estas etiquetas. Ahora, cuando se trata de un gráfico de torta, tenemos otras opciones en las etiquetas que no tenemos con el gráfico de barras. Voy a volver al mismo ejemplo. Voy a seleccionar los nombres de los alumnos y el promedio de los parciales. Y ahora voy a ir a insertar y vamos a insertar un gráfico de torta. Gráficos, torta. Aquí, por ejemplo, tengo la misma opción de poner el título. Si yo quiero, puedo escribir el título aquí en la parte de arriba del Excel y voy a suprimir ese título para que mi torta agarre más espacio. Y también cuando trabajamos con torta, el Excel nos agrega por defecto la clave de leyenda, ¿verdad? Que es como el resumen de a quién corresponde cada color. Pero aquí, por ejemplo, no se aprecia bien realmente a quién corresponde cada color. Y lo que dijimos es que esto tiene que servir en un rápido golpe de vista para ser entendido. Entonces voy a eliminar yo esa tablita y voy a usar las etiquetas de datos. Hago clic sobre la torta y agrego la etiqueta de datos. Luego selecciono las etiquetas, clic derecho y voy a dar formato, formato de etiquetas de datos. Y aquí tengo varias opciones que me van a ayudar a mejorar la lectura de esta torta. Primero, voy a, por ejemplo, agregarle una línea para que se entienda mejor a qué fragmento de la torta corresponde el valor que estamos agregando. Y por supuesto tampoco se lee muy bien que el valor de la etiqueta esté sobre la torta, entonces vamos a sacarle al extremo externo. Ahí, por ejemplo, ya se puede ver bien cuál corresponde a cuál. Y el hecho de que esté activado, esto que les digo, mostrar línea, hace que si yo muevo esta etiqueta, aparezca una línea que indica a cuál corresponde el valor, a qué parte de la torta corresponde. Y esto es muy útil cuando tenemos fragmentos de tortas muy pequeñitas, están todos encimados, entonces los números también van a estar todos uno encima de otro, pero al activar el mostrar la línea guía, yo puedo ir alejándole de las tortas y ahí se va a comprender mejor con qué pedacito está relacionado. Otra cosa muy interesante que tengo solamente en la opción de gráfico de torta es que puedo mostrar automáticamente qué porcentaje de la torta le corresponde a cada trozo. En este caso, estamos haciendo una comparación entre distintas personas que obtuvieron promedios de nota, ¿verdad? Acá el lila es el mayor, ¿verdad? Y el marrón es el más pequeño. Pero si, por ejemplo, era, como le digo, un todo de un presupuesto y queremos saber qué porcentaje llevó fulano, qué porcentaje la otra dependencia, entonces puedo usar la clave de porcentaje, aquí marcando, y a seleccionarle a todos, porque ahí solo le aplicó uno, ahí están todos seleccionados. Entonces activo porcentaje y me muestra, automáticamente hace la suma del total igual al 100% y cada partecita a qué porcentaje equivale. Si quiero puedo mostrar solo porcentaje, quito el valor y ahí puedo decir, la dependencia tal llevó el 18%, la otra dependencia el 14%, etc. Y esto también yo puedo ponerle una negrita, cambiarle un poco el tamaño para que sea más visible. Y si, por ejemplo, ahora mismo yo no sé, recuerden que yo borré la tablita, no sé a quién realmente le corresponde cada pedazo, entonces puedo hacer aparecer el nombre de la categoría que es cada uno de los propietarios, digamos, de estos trozos de la torta. Entonces ahí es mucho más fácil de leer
de quién es cada pedazo y por sobre todas las cosas qué porcentaje le corresponde a cada uno. Entonces, de esta manera hacemos que nuestra torta sea más fácil de leer y más significativa. Como les digo, en la parte de gráficos es más bien jugar un poco con lo que yo selecciono para mi ítem, con mis valores. Si es un gráfico de barras, puedo seleccionar más de un valor. Si quiero tener las barras ahí contiguas, puedo agregarle un título, puedo agregarle etiquetas de datos y jugar con las etiquetas. Más allá de esto, nosotros por lo menos a nivel de actividades diarias en la oficina no solemos hacer otro tipo de gráfico, ¿verdad? Esto sí, yo también puedo copiar el gráfico en sí, pegar, y digamos que yo tengo otra tabla que tiene otros datos, pero yo quiero hacer el mismo gráfico. Siempre tengo la opción de copiar, pegar y clic derecho, seleccionar datos, eliminar todos los datos. Voy a usar acá la herramienta de quitar, creo que más bien eso es lo que faltó usar hace rato, que no quitamos, sino que fuimos agregando nada más. Y seleccionar de vuelta otros datos. Y lo bueno es que el Excel me va a mantener el formato que yo ya apliqué en estos gráficos. Entonces, muchas veces trabajamos con mismo gráfico, diferentes tablas y estamos creando de nuevo. Podemos ir reemplazando nada más los datos conforme vayamos necesitando. Bien, hasta aquí la parte de gráficos. Como les digo, nada más quería hacer un pequeño repaso, pero ahora quiero entrar con ustedes en lo que realmente quería compartir, que es la parte de configuración de planillas para impresión. Habíamos hablado al comienzo de este curso, ¿verdad?, que muchas veces no encontramos la necesidad de hacer impresiones y hay veces nuestras impresiones de planillas pueden ser o no entra todo en la hoja, la impresora me está cortando, o de repente los números quedan muy pequeños y son difíciles de leer, etc. Uno de los principales problemas que solemos tener a la hora de trabajar con planilla es cuando tenemos muchas columnas. Cuando esos casos suceden, nosotros primero tenemos que empezar a trabajar en la planilla en sí. Por ejemplo, en este ejemplo que está en la pantalla, nos damos cuenta que hay mucho espacio en blanco aún después de cada información en la celda. Si yo quiero, puedo llevar el mouse aquí entre las dos columnas, ¿verdad? En este caso para la columna B, donde está el vendedor, B y C, y ir ajustando cuando me aparece ahí la cruz con dos flechitas, haciendo clic y arrastrando. Pero ¿qué pasa si esta planilla tuviera 1000 filas? Y no sé yo en dónde le puedo estar cortando el nombre, el apellido a alguno de los vendedores. Entonces, en el Excel, yo puedo hacer lo siguiente. Pongo mi mouse entre las dos columnas y hago un doble clic ahí mismo. Y al hacer eso, él automáticamente lleva el tamaño de la columna hasta el tamaño de texto más grande que él encuentra. En este caso yo tengo una planilla aquí abajo, por eso él está llevando al máximo. Pero las otras columnas yo puedo ir ajustando, haciendo un doble clic entre ellos, o inclusive puedo seleccionar todas las columnas y en cualquier lugar entre las columnas hacer un doble clic y él automáticamente va a hacer el ajuste al tamaño necesario. En estos casos, por ejemplo, los nombres de los títulos son más anchos que los datos, entonces podemos a mano ir ajustando, y para que el Excel haga este ajuste del texto, todos estos textos tienen que estar seleccionados con la opción activada de ajustar texto.
Aquí arriba, en la pestaña de inicio, tenemos un botón que me muestra que si yo activo, cuando el texto llega hasta el borde de la celda, automáticamente va a bajar un nivel, ¿verdad? Porque si no, queda así mi texto cortado, ¿verdad? Pero si yo tengo marcado el ajuste de texto, entonces yo puedo achicar un poquito más mi columna, ¿verdad? Y cuando me sale esos símbolos numerales, ¿qué quiere decir? Que ya ajusté demasiado y los números no están visibles. También aquí yo puedo hacer mi doble clic. Vean cómo él va ajustando. Acá también es un doble clic. Cantidad de venta también se puede ajustar. Y fíjense cómo solamente ajustando con el doble clic entre las columnas y poniendo aquí la parte de ajustar texto, ya hemos reducido bastante el ancho de nuestra columna. También recuerdan que si esto va a ser para imprimir y ustedes saben más o menos de qué trata esto, no es necesario que la primera fila ocupe con un título. Yo puedo reemplazar esto, hacer un clic derecho aquí y eliminar esta fila y poner el nombre de esta planilla en donde, en el encabezado y pie de página. Para trabajar esa parte, primero vamos a mirar cómo están nuestros márgenes, porque a la hora de imprimir yo tengo que darle un espacio necesario al margen para que pueda escribir ahí, o si no, no se va a ver en la impresión. Voy a ir entonces a la pestaña disposición de página, que dependiendo del Excel con que trabajen, se puede llamar pestaña formato, pestaña diseño. En cada versión por ahí van cambiando el nombre, ¿verdad? En el caso del mío dice disposición de página. Tengo aquí las opciones primero de tamaño. Generalmente en la oficina trabajamos con carta o A4. Voy a seleccionar carta. Si mi planilla es un poco ancha, obviamente que me conviene ponerle en horizontal. Y por último, vamos a trabajar los márgenes. Aquí tengo varias opciones predeterminadas, pero yo le voy a dar la mía conforme yo lo deseo, ¿verdad? Aquí lo que vamos a tener en cuenta es, primero, el margen superior mínimamente 3. ¿Por qué? Porque si esta planilla yo voy a imprimir y después voy a perforar y archivar, no me conviene dejarle poco espacio en la parte de arriba de la hoja, porque ahí está el dibujito, esta es la hoja, aquí está la parte de arriba. Si yo le doy 1,5 o 2, corro el riesgo de que al perforar, y al archivar, me coma parte de la información que está contenida. Entonces mínimamente le voy a dar 3 o 3,5. Luego veo que el área de encabezado en este punto es 0. Le tengo que dar por lo menos 1,5 o 2 para que lo que yo vaya a escribir en el encabezado quede lo más pegado posible a la línea donde está empezando mis datos. En el izquierdo no hay problema, podemos darle 1,5. En el derecho, en el caso de carta, también podemos darle 1,5 o podemos darle 2, porque el área de impresión no es lo mismo, digamos, en ninguno de los lados de las hojas. Generalmente, en una hoja vertical, podemos imprimir muy cerca del borde de la hoja, pero no podemos imprimir tan cerca al borde de la parte de abajo de la hoja. Y acá cuando dimos la vuelta, entonces, conviene no darle mucho a la derecha, ¿verdad? El inferior le podemos dar 2. Y como vamos a usar pie de página, le voy a dar también 1 al pie de página. Entonces lo voy a aceptar. Y para ver cómo está quedando la hoja, vamos a usar un cambio en la vista de esta hoja de trabajo. Voy a hacer clic aquí en la pestaña vista. Y aquí tengo la opción diseño de página. Voy a hacer clic en él. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Nos muestra cómo se vería la hoja como si fuera que ya está impresa. Entonces aquí yo voy a poner el nombre de mi planilla que estoy escribiendo en la parte del encabezado. Fíjense cómo queda ahí arriba. Si yo quiero que esto se acerque más a la hoja, voy a ir a el margen
y le voy a dar 3 en encabezado. Lo que no tengo que hacer es que mi encabezado sea mayor que el espacio que le doy en el área superior. Entonces ahí fíjense cómo al darle 3 ya prácticamente toca la planilla, podemos dejar ahí, no hay problema. Y dijimos que a la izquierda yo puedo seguir inscribiendo datos o insertar imágenes, etc. Dijimos también que siempre conviene poner los números de página. Eso voy a hacer yendo aquí en la pestaña diseño y le voy a poner número de página, espacio de número de páginas, ¿verdad? Acá están todos los elementos que puedo insertar. Puedo insertar, por ejemplo, la fecha actual. Puedo insertar la hora actual. Puedo insertar, dijimos también, importante, la ruta de acceso al archivo, ¿verdad? En este caso no está bien formateado, pero para que la gente sepa dónde se encuentra este archivo de Excel, si tienen que buscar la carpeta en mi PC, ¿verdad? Y por último, hablando un poco de impresión en este aspecto, si yo quiero también puedo, como en este caso la planilla es más pequeña que la hoja, puedo jugar un poco con la escala, aprovechando que tengo espacio para que mis textos y mis números sean más visibles. Para hacer eso, voy a ir de vuelta a la disposición de página y aquí abajito tengo la opción de escala. Entonces ahí yo puedo subir un poco el tamaño. Ahí subí a 110 y veo cómo va agarrando entonces más hoja. Esto va a hacer que al imprimir se vea más grande. Otra cosa que solemos hacer cuando trabajamos con Excel en la oficina es, fíjense cómo aquí yo tengo los nombres de mis campos, pero al ir bajando yo ya pierdo esa información. Hay veces cuando no sabemos de la opción de imprimir títulos, solemos insertar una línea en esa parte de la planilla y ahí copiamos y pegamos el título. Eso no es necesario porque el Excel me da una opción donde él va a imprimir la línea de títulos en cada hoja que vaya agarrando mis datos. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Acá fíjense que ahora mismo no está el nombre de los campos en ninguna de las hojas, solo en la primera. Aquí en la pestaña diseño de página tengo la opción de imprimir títulos. Voy a hacer clic. Y aquí dice imprimir títulos, repetir fila en el extremo superior. Entonces voy a hacer clic en esa flechita y voy a marcar la fila donde están los nombres de los campos que quiero que se repita. Vuelvo con la flechita y ya le doy a aceptar. Entonces ahora veo que automáticamente el Excel va a insertar en cada una de las hojas que tengan datos los nombres de los campos y yo ya me olvido ya de estar copiando y pegando esto. En todo caso puedo ir siempre a archivo y en la opción imprimir tengo una vista previa de cómo se va a ver la hoja que quiero imprimir. Y ahí puedo comprobar que se están repitiendo entonces los nombres de los títulos. Bien, en este caso la planilla no es tan extensa. Veamos un ejemplo aquí en actividad 4 que yo sé que es una planilla muy larga, ¿verdad? Dijimos entonces que primeramente vamos a trabajar los ajustes de columnas. Voy a seleccionar todas las columnas y voy a hacer un doble clic entre las columnas. Aquí veo que tengo una columna que tiene muchísimo texto. Entonces voy a cambiar el tamaño de esta columna. En este caso voy a hacerlo con un clic derecho sobre la columna. Aquí tengo la opción de ancho de columna. Cambio el valor para probar cómo queda. Y ahí yo tengo más angosto, ¿verdad? Digamos que le voy a dar hasta ese espacio, ¿verdad? Pero aquí me está comiendo información, ¿verdad? Si esto yo imprimo, no se va a leer todo lo que contiene esta planilla. Entonces voy a recurrir a el ajuste de texto. Voy a seleccionar toda la planilla. Pestaña inicio. Ajustar texto. Y para que se ensanche la fila, también puedo hacer aquí el doble clic entre los nombres de las filas, entre los números acá.
y automáticamente él me va a ampliar conforme el tamaño del texto. ¿Ven? Entonces ahí no se pierde ninguna información, no importa que la planilla se sobreextienda, ¿verdad? No va a haber problema con eso. Y así logro que toda la información sea visible y puedo mantener las columnas más angostas. Si quiero que toda mi columna, toda mi planilla tenga el mismo formato, puedo hacer clic aquí en el medio donde se unen las filas y las columnas y ahí le voy a aplicar el ajuste de texto. Ahora toda la hoja prácticamente tiene el mismo formato. Hago el doble clic entre los números y ahí ya tengo bien ajustados mis textos, están todos visibles. En este caso es una planilla, ¿verdad?, que es muy extensa, ¿verdad? Entonces, con estos ajustes que estamos haciendo, es probable que no tengamos todavía lo suficiente para que entre en una hoja de carta, ¿verdad? Entonces vamos a probar en meter en una hoja de oficio. Voy a ir a disposición de página, tamaño, oficio, orientación horizontal, ¿verdad?, para ver si agarra mejor. Y si quiero ver cómo va a ir quedando, recuerdan que vamos a vista y selecciono diseño de página. Ahí veo que parte de la planilla está entrando, pero hay una parte que no. Si yo ya no puedo más seguir ajustando mis columnas, no quiero más reducir el tamaño de las letras porque está quedando muy pequeño, entonces voy a jugar con la escala. Y hay una forma muy fácil de jugar con la escala usando la opción de vista, ver salto de página. Entonces yo, en vez de usar diseño de página, paso ahora a esta que dice ver salto de página. Cuando yo selecciono esta opción, me aparece en mis planillas unas líneas azules que me indican el corte que prácticamente está teniendo la hoja. Y en el fondo aparece una marca de agua que me dice el número de la página. En este caso aquí dice página 1, página 2, página 3 y se va hacia abajo. Y una vez que termina abajo, continúa aquí a la derecha, página 37, 38. O sea, actualmente esta planilla, si yo imprimo, tiene muchísimas páginas y me está cortando aquí donde está esta línea de puntos. También me indica a la vista de salto de página cuál es el área de impresión. Fíjense que hay una línea azul gruesa al final y luego tengo un área gris. Esto me quiere decir que solamente lo que está en esta área va a ser impresa y lo que está en el área gris no. Entonces vamos a hacer unos ajustes aquí. Voy a ponerme en la pestaña de disposición de página solamente para poder observar qué pasa con la escala. Porque yo no voy a estar cambiando ahí en la escala 90, 80, nada de eso. Lo que voy a hacer es, voy a agarrar esta línea que representa la línea de la página 1, esta línea punteada, voy a hacer clic en él y voy a arrastrar hasta donde llega mi planilla, que es la columna M donde está la cubota. Ahí suelto y automáticamente, fíjense qué pasó con la escala, quedó en 77%. Entonces yo no me preocupé en tratar de pegarle cuál es el número adecuado para la escala, sino que estiré la fila y solté aquí y con eso él ya me ajustó la escala automáticamente. Y otro detalle importante es que si yo imprimo mi planilla, ¿qué pasa con mi tabla auxiliar aquí que dice tipo de fraude? Yo no quiero que esto salga en la impresión, pero tampoco quiero eliminar. ¿Por qué? Porque ustedes saben que acá hay fórmulas que hacen referencia a esta tabla. Entonces, sencillamente, si yo no quiero que esto salga en la impresión, lo que voy a hacer es agarrar esta fila que está pegada ya al área gris y voy a llevar hacia adentro hasta donde empieza mi planilla. Entonces, ahora la tabla de tipo de fraude queda en el área gris y no va a salir en la impresión y no hubo necesidad de que yo elimine esa tabla. Por supuesto, una vez que yo termino de hacer mis ajustes, yo puedo también volver a la vista normal y continuar trabajando
sin preocuparme de nada de las vistas ni nada. Ahora, antes de imprimir esta planilla de oficio, voy a ver también cómo está el tema de los márgenes y especialmente el margen del lado derecho. Voy aquí, diseño de página, márgenes, márgenes personalizados. Lo único que siempre les voy a recomendar es que en el lado derecho le den 3,5. Siempre que trabajen en oficio, lado derecho 3,5 y es la medida exacta de hasta dónde entra la planilla del Excel. Porque siempre cuando no tenemos en cuenta esto del margen, mandamos la impresión y la impresora corta la impresión en la parte de la colita de la planilla. Pero si ustedes le dan 3,5 en el lado derecho y trabajan dentro de ese margen, nunca le va a pasar eso de que la impresora no le termine de imprimir la planilla. A la izquierda puede ser 1 inclusive, ¿verdad? Podemos darle 1,5 para no ser tan ambicioso, ¿verdad? Arriba le vamos a dar 3, ¿verdad? Dijimos, para cuidar el área de perforación, y 1,5 para el encabezado. Inferior puede ser 2 y pie de página 1. Y le doy aceptar. Fíjense también que una vez que ustedes trabajan con las vistas ya de impresión, hay veces aparece esta línea punteadita. Esta línea punteadita en el Excel indica también área de impresión y dice que hasta acá va a entrar la impresión. Esto ya va a ir a otra hoja. Entonces yo no quiero que eso suceda. Voy de vuelta a vista, salto de página y le llevo otra vez mi línea punteadita hasta el final de la hoja. Ahí se redujo un poquito otra vez mi escala a 75, pero ahí ya está. ¿Por qué? Porque ya le di los 3,5 a la derecha. Ya le di arriba lo que necesita para la perforación. Y ahora solamente voy a imprimir los títulos, ¿verdad? Para que acá al final de cada hoja me aparezcan los nombres de los campos. Entonces voy a imprimir títulos, repetir fila en el extremo superior, flechita, selecciono fila 1, vuelvo a la flechita, aceptar. Y ahí, perdón, creo que tenía que elegir columnas, creo, ¿verdad? Voy a repetir. Imprimir títulos, repetir fila en el extremo superior. No hay un error. Es que estoy en la vista de salto de página, perdón. Si quiero ver cómo queda, vista, diseño de página, y ahí tengo realmente cómo va a quedar repetidas mis nombres de los campos. Y no olvidemos ponerle un nombre a nuestra tabla para que se imprima. Y la parte de número de páginas, muy importante siempre de agregar. Número de página de número de páginas. Y ahí tenemos entonces todo listo para hacer la impresión. Ahí yo puedo entonces volver a la vista normal y seguir trabajando. Otra cosa que puedo tener en cuenta a la hora de hacer impresión también es el efecto que tiene el borde pintado en la planilla, ¿verdad? Hay veces cuando tenemos planillas muy condensadas, los bordes pueden molestar a la vista, aparte que lleva más tinta, puede ser cansino. En esos casos lo que vamos a hacer es un pequeño truquito, porque el borde lo que tiene que ayudarnos es a leer nada más, ¿verdad? A seguir la línea de la información que estamos queriendo interpretar. Entonces puedo seleccionar toda mi planilla, Shift Control a la derecha, abajo, y vamos a pintar el borde con dos opciones. Vamos a ir a formato de celdas, clic derecho, formato de celdas, ¿verdad? Bordes, y vamos a hacer dos cosas. Vamos a elegir borde punteado, el segundo que está acá, o puede ser aquí abajo, y vamos a usar un color gris oscuro nada más. Es decir, no vamos a usar color negro. Y aquí en este gestor vamos a pintar así y así el cuadriculado para todas las celdas. Le doy a aceptar y ahí tenemos, se sigue interpretando que es una planilla,
se sigue interpretando las líneas, pero a la hora de imprimir, va a imprimir unos bordes gris suavecitos que va a darle una preponderancia a los datos, nos va a robar, digamos, visualmente lo que estamos viendo y va a usar inclusive menos tinta, lo que siempre es útil en la oficina. Entonces, con estos pequeños trucos nosotros podemos trabajar nuestras planillas para ajustar en tamaño, en cuanto a impresión, utilizando ¿qué cosa? Las vistas, diseño de página, para tocar encabezado, pie de página y tener una vista previa de cómo va a estar nuestra planilla. Yo puedo trabajar también en esta vista, pero siempre he recomendado trabajar en la vista normal. Y también tenemos la pestaña de salto de páginas, perdón, la vista de salto de páginas, que nos permite hacer los ajustes de escala y área de impresión antes de imprimir para tener una idea de cómo va a quedar. Aquí puedo ir y voy mirando, ¿verdad? Esta sería la versión final de mi planilla. Y no se dejen engañar aquí porque aparentemente hay mucho espacio. La impresora acá por ahí hace su corte y muchas veces perdemos mucha tinta y hoja al imprimir y que no entre todo en la pantalla. Bien, ¿alguna pregunta que quieran hacer sobre esta parte de formatos y configuración? Para mí se entiende muy bien. Qué bueno. Y espero que les sea útil. En cuanto a la tarea de esta parte, vamos a ver. La tarea está disponible y consiste en lo siguiente. Voy a abrir. Bueno, tenemos entonces en la tarea 5 un archivo semejante al que estaba trabajando, donde ya está todo bien coloreado, etc. Y van a hacer lo siguiente. En el mismo archivo, en la hoja 1, van a insertar un gráfico de barras multicolores. Ustedes pueden seleccionar cada una de las barras. ¿Vieron que en el ejemplo que estábamos haciendo? Lo voy a mostrar un ratito. Aquí, tanto como en las barras, yo puedo cambiar los colores en la parte de diseño, o si quiero, puedo seleccionar cada una de las tortitas y cambiar el color de A1, ¿verdad? Hace rato en nuestro ejemplo nosotros hicimos, había barras de un solo color, ¿verdad? Pero ustedes pueden ir cambiando también los colores para que también se pueda interpretar mejor la diferencia entre cada uno de los ítems, ¿verdad? Acá, por ejemplo, si yo selecciono, hago un clic, me selecciona todas las barras, pero si yo vuelvo a hacer un clic, ahí puedo ir a inicio y cambiar el relleno de cada una de las barras. Esto es si tengo, por supuesto, mucha tinta, ¿verdad? Puedo jugar con los colores, ¿verdad? Entonces, eso me olvidé de mencionar, pero aquí en la tarea pide eso, ¿verdad? Que se inserte una gráfica de barras y que sean multicolores, es decir, diferente color cada barra, de los estudiantes y las notas del segundo parcial. Y agregar etiqueta de datos que incluyan los valores de cada barra. Luego en la hoja de actividad 2, 3 y 4 van a formatear las planillas, ¿verdad? Usando el ajuste de las columnas, la opción de ajuste de texto, usando los márgenes, pueden usar las vistas, vista de salto de página, también van a agregar, dice, encabezado y pie de página, nombre de la planilla, número de página y repetir la fila de los títulos en todas las hojas.
Tampoco tienen que quedar para impresión las tablas auxiliares que aparecen en muchas de estas hojas de actividades. Finalmente van a grabar ese archivo de Excel, póngale su nombre y apellido y van a alzar aquí en este apartado. Entonces, descargan este archivo y siguen los pasos conforme está aquí en la indicación de la tarea 5 de nuestro Classroom. Esta tarea está disponible hasta el martes a las 12 de la noche. Entonces tienen todo el fin de semana, sábado y domingo, y lunes y martes para realizar esta tarea. Por mi parte, compañeros, esto es lo último que quería mostrarles. Espero que les haya sido interesante alguna partecita. Y ya nos vamos a volver a encontrar una hora por el Meet. Vamos a seguir en el WhatsApp. Yo les voy a ir dando las devoluciones y finalmente ya estaremos viendo con Rosalía la parte de certificación. Así mismo. Yo le agradezco mucho su atención, su participación. Realmente fueron muy disciplinados en la asistencia. Les felicito por eso y también por las tareas que en general siempre las supieron hacer sin problema. Así que por mi parte, muchas gracias y espero encontrarles de vuelta en otro curso de Excel. Si podés tomar una foto grupal, por favor, Félix. Sí. Gracias, profe. Pueden activar sus cámaras si pueden. Gracias, profe. Gracias, profe. Peínense bien nomás. Gracias, profe. Me estoy yendo en Cacupé. De camino a Cacupé. Ese ya es para la Semana Santa ya. Sí, la Semana Santa para la chiva. Ya veo todo, ya los alumnos que me van a traer chipa el próximo lunes, era este lunes 8. Qué bueno. Ya está ya, Rosy. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Gracias a compañeros. todos. Que tengan un buen fin de semana y seguimos en comunicación. Que pasen una buena Semana Santa. Igualmente, muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profe. Igualmente para Muchas ustedes. gracias. Que pasen bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Brother, ya no es más en el HRCAP. Creo que se envía solicitud de permiso a capacitación o se comunica nomás, no sé cómo. El lunes te veo bien. Te juro que yo de esa parte que maneja Gustavo casi nada, no me acuerdo. El lunes a primera hora te veo. Ok, bueno, yo le dejé a Ramón ahí una mesita, una carpeta, la imagen de la estación, Jesús se encuentra con su madre. Y faltarían las otras cosas más, ahí tiene, Ramón tiene, está en la estación de